¿Es cristiano este podcast? Según, sí. ¿Te gusta que sea cristiano? Bueno, predica el evangelio del reino. Predica la Biblia. Predica el evangelio del reino, porque cristiano el término es para a los discípulos les empezaron a apodar cristianos. Sí, en hechos, ¿no? Entonces, el podcast es una herramienta comunicativa que proclama el evangelio del reino. Sí, lo hacemos visual y auditivamente, ¿no? Para que la gente pueda... Oigan, en Spotify a mí me encanta... A mí también me gusta mucho. Nos escuchamos con todos unos profesionales. Sí, la neta. ¿En serio? Yo no lo he escuchado en Spotify. Bro, te va a Bro, encantar. ponte un día neta tus audífonos y ponte un capítulo. Bro, yo ya no lo veo en video, ya lo veo en Spotify. Bueno, lo escucho en Spotify. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast Rompiendo el Velo. Estamos una vez más, una semana más aquí con ustedes. Nos encanta poder expresar lo que dice la palabra de Dios a través de la Biblia. ¿O qué dije? De la palabra de Dios a través de la Biblia. No, la palabra de Dios a través de la Biblia. Bueno, está bien, ¿no? Sí. No me equivoqué, qué padre. Pues seguimos en esto y qué padre que tenemos. Se ve diferente, ¿no? Yo veo algo diferente aquí. Y si está Kevin, si estás tú, si está Alan, si está si Manuel, estoy yo, si está Manuel. ¿Qué es diferente? Antes la cortina la cambiaron. Wow, ya hubo presupuesto. Eso está muy bien. Cambiamos el mantel también. Cambiamos el mantel también, wow. Ya deja esto. Ya no es la toalla del baño la que está aquí en la mesa. Lo bueno es que hay cambios, como la palabra de Dios cambia nuestra vida, ¿no? Aquí en el set cambia, pero nuestra vida también cambia a través de Jesucristo y eso es algo increíble. Y el día de hoy tenemos el capítulo número 8, ya llegamos al capítulo número 8 de esta grandiosa serie que es Los Hijos de Israel. Y estamos muy contentos porque ya estamos llegando al final de esta serie, pero se viene lo mejor. Buenísimo. De hecho, este personaje ahorita que estábamos platicando acerca de él, vimos que tiene muchísimo por sacar, entonces es algo increíble que vamos a poder compartir con ustedes. Es el hermano menor al que vamos a estar viendo, entonces va a estar buenísimo. Si tú eres hermano menor te vas a identificar cañón con esto y me encantaría que pudiéramos... ¿Qué hacemos? ¿Empezamos con la pregunta? Cabe aclarar, vamos al versículo. Entiendo que la razón por la que hablamos en este episodio número 8 de Benjamín y estamos reservando a dos hermanos de los que no hemos hablado tiene una razón especial. Algunos de ustedes ya pueden sospechar parte de la razón al creer que tienen un grado de importancia para nuestras vidas. Los otros dos hermanos, todos, ¿no? Al final de cuentas. Sí. Pero en esta ocasión creo que Dios puso en nuestro corazón de manera unánime hacerlo así, no hablar de Benjamín y dejar a estos dos hermanos que nos hemos reservado para la parte final. Yeah. Así que los próximos, este episodio, los próximos y los anteriores han estado buenísimo. Así que si tal vez no has podido ver los anteriores, te invito a que puedas ir y verlos y poder conectar un poco con la historia de cada hermano. Pero el día de hoy nos toca hablar del hermano menor. Y vamos a hablar de este chico llamado Benjamín. Y nos empezamos con la lectura. ¿Qué les parece? No hemos contado una historia y creo que es importante contarla porque si no, no sería Rompiendo el Velo, sería otro podcast muy diferente. Y la pregunta del día de hoy sería: ¿qué nombre ha cambiado Dios en tu vida? Porque muchas veces tal vez venimos con un nombre que nos han puesto las personas a nuestro alrededor o inclusive nuestros papás, pero llegamos a Cristo y Él cambia nuestro nombre. Por ejemplo, en mi ejemplo sería que cambió de una vida que desde que nací fui alguien que nació enfermo. De hecho no había un respaldo de que tuviera que vivir, sino que mi diagnóstico era: este brother tiene que morir. Y entonces, pues, o sea, 26 años, casi 27 después, estoy aquí, pero fue porque el Señor cambió en su momento un nombre de enfermedad a un nombre de sanidad. Entonces, creo que cada uno de nosotros tenemos un nombre que el Señor ha cambiado de nuestro pasado ahora a nuestro presente. ¿Y cuál sería el tuyo, Said? Bueno, por ejemplo, yo hablando un poquito en esa parte que me gusta mucho, tú sabes, tu testimonio. Por ejemplo, yo no crecí con mi padre biológico. Entonces, gracias a Dios, mi familia se acercó a Jesús cuando yo tenía 6 años. Y me acuerdo que antes de eso, yo creo que se estaba construyendo un poquito mi identidad. Mi mamá tenía que trabajar
para sostenerme. Entonces realmente ya estaba creciendo con padre ausente y aparte con madre ausente también porque tenía que trabajar. Entonces siento que mi identidad ya estaba marcando hacia la huerfandad. Y entonces siento que mi identidad cambió de huérfano a adoptado por Dios. Ya no tiene padres, ya tiene padres. O sea, ya tiene padre que sustenta toda esa parte. Entonces ya no soy huérfano, ya soy hijo amado. Eso siento que fue en parte lo que yo puedo contar. ¿Y tú, Kevin? En algún tiempo, para los que me conocen, hay gente que ve el podcast que no me conoce y otros que no. Hay gente que sí me conoce y otros que no. Y hubo un tiempo donde estaba tambaleando con mi identidad. No sabía qué en realidad quería. Si quería tener una familia, una esposa, o en realidad quería alguna otra cosa o buscar otro beneficio. Y yo creo que mi nombre se intercambia de ser una persona homosexual a encontrar la identidad en Jesús. Que sé que el Señor quiere que yo tenga una familia y que forme algo sano dentro de él, a no tenerlo y querer buscar algo que pedía el deseo de Kevin y no lo que el Señor quería para mí. Muy bien. ¿Tú, Alan? Perfecto. Bueno, yo soy de cuna cristiana, o sea, creo que ustedes tuvieron un pasado antes de llegar al cristianismo. Yo nací en cuna cristiana. Cuna de oro. Se podría decir que mi carácter es como más explosivo. O sea, me dice, y eso era antes. Me dicen algo y me enciendo. Me dicen algo y me enojo. Hablan de mi equipo y me enojo, me enciendo. Entonces, pero antes era mucho más explosivo. O sea, me decías algo y luego me iban los golpes. Llegué a morder a algunas personas, o sea, en peleas llegué a morder, como Goku. Pues Sí, de hecho, a alguien le enterró el lápiz. Sí, esa historia no se le mandamos un saludo. Otro poquito y le saca el ojo como el de Alicia en el País de las Maravillas. Mi trofeo. Entonces tal vez siento que el Señor ha cambiado mi nombre por alguien explosivo, alguien que se pelea, por alguien más paciente, más tranquilo. Okay. Qué padre que podemos verlo en la Biblia, pero también lo podemos ver reflejado en nuestra vida, como Cristo Jesús cambió nuestro nombre. Y creo que lo mismo puede ser que lo ha hecho contigo, o tal vez si tú dices, yo no siento que Dios haya cambiado mi nombre. Creo que el Señor te puede llevar en ese proceso para cambiar tu nombre, o tal vez este es el episodio donde el Señor te quiere dar ese nuevo nombre. Y en esta ocasión, en este episodio número 8, y de hecho tenemos el episodio número 7 y todos los anteriores atrás, que vamos a estar dejando por ahí en pantalla los links, y para que vayas a verlos si es que ya te perdiste alguno, y después puedas quedarte en este episodio y luego darte una vuelta y ver los demás. Pero en esta ocasión, este episodio número 8, vamos a hablar del hijo menor de Jacob. Y yo sé que ya algunos van a estar preguntándose, pero como que ya se habían saltado un hijo y ahora qué onda, se van a saltar otro. Pero la verdad es que esto es algo que Dios ha puesto en nuestro corazón, la manera en la que vamos a cerrar esta serie con los dos hijos que vamos a hablar al final. Así que en esta ocasión vamos a hablar de el hijo menor de Jacob. Para esto cabe mencionar que en toda esta serie hemos hablado de la batalla que han tenido Raquel y Lea como hermanas por el amor de Jacob, y cómo la pelea ha detonado, o lo que han usado para ganar una o la otra es el hecho de darle más hijos a su esposo, ¿no? Sí. Recordando que hasta este punto Raquel no podía concebir y había usado a su sierva Bila para poder tener hijos a través de ella. Pero en nuestro capítulo favorito que hemos agarrado en esta serie, que ha sido Génesis 30, viene acá después de que en el episodio número 7, como vemos, nació Zabulón, dice verso número 22: después Dios se acordó de la dificultad de Raquel. Me da mucha risa pensar que Dios dijo, espérate, si es cierto, se me olvidó esta Raquel. Raquel. Revisó el buzón de oraciones. Después Raquel. De años y años en lo tenía en spam. ¿Has visto la película no sé si han visto esa película de Todopoderoso de Jim Carrey? No. Sí. No puede ser. ¿No la han visto? No, perdóname, bro. Ajá, bro. Ya pégale. Okay, les pongo. Gracias a Dios he leído la Biblia, bro. Si ustedes la vieron, es una gran película. Véanla, se las dejo de tarea. O sea, resumiendo un poco, Jim Carrey en esta película pasa a ser Dios. O sea, se queja mucho de Dios. Dios, ¿por qué no me salen las cosas? Y así. Entonces, Dios mismo
bueno, según, le dice, ¿tú crees que ser Dios es fácil? Ahí te va mi chamba. Ahí te va mi poder, a ver si es cierto. Y justo empieza, hay una escena en donde Jim Carrey empieza a escuchar así muchas voces de oraciones justamente. Empieza a escuchar muchísimas voces y empieza a decir, no, vamos a cambiar esto por postis. Y de repente ya en su habitación hay un buen de postis con oraciones. Y de repente dice, no, ¿sabes qué? Mejor todas las oraciones en la computadora. Y ya de repente se desaparecen todos los post-its y se ponen en la computadora. Me imaginé así a Dios con esta Raquel de, a ver, vamos a revisar el buzón de oraciones. Ay, esta Raquel, sí es cierto. De alguna manera se relaciona porque sí es chistoso pensar que este verso empieza así como después Dios se acordó, ¿no? Pero bueno, al final sabemos que Dios es soberano y que tenía un propósito de todo esto, pero sí, definitivamente fueron años y años en los que Raquel vio pasar a Lea tener hijos, luego a las siervas tener hijos, y por fin este verso nos dice que Dios se acordó de la dificultad de Raquel y contestó su oración permitiéndole tener hijos. Entonces, bueno, viene el primogénito de Raquel, su primer hijo que tuvo, del cual hablaremos después, porque en esta ocasión, como dije, vamos a estar hablando del hermano menor. Sí, pero claro que aquí ya podemos entrar en que ya Raquel pudo tener un hijo, ¿no? Claro. Y que no iba a ser su único hijo. Y de hecho, vamos a ir ahora a Benjamín, a cómo es que nació este chico en Génesis capítulo 35. Tenemos la historia. ¿Qué te parece si hacemos así como decimos los capítulos, nada más los títulos, así tú? Y ya llegamos ahí, ¿va? Entonces, nos saltamos al capítulo 31 y dice, hora de irse de Jacob. Jacob se escapa. ¿De dónde se escapa? Huye de su suegro Labán. Ok, capítulo 32. Reunión con Esaú. Aquí a Jacob... Lo hemos mencionado en capítulos pasados, que Jacob se reúne con Esaú porque tenían ahí unas peleitas y se quiere reunir con él para... ¿Cómo se llama? Estar paz. Pero vemos a un Jacob que le da miedito, ¿no? Sí. Ir hacia Esaú porque no lo vaya a matar. Y después continuamos con el capítulo. De hecho, bro, en esa parte cambia a las familias. Así las pone por orden. Imagínate que pone al frente a Silpa y a Bila con sus hijos para que si Esaú dice maten a la familia. A los de las siervas. Sí, los ponen primero. Cada quien con su jefa, chavos. No, y van ustedes primero, por si lo llegan a querer acuchillar, pues ustedes primero. O sea, entre ellos Gad, Aser, Neftalí. Zabulón ya es otra vez hijo de Lea. Pero sí, Gad, Aser, Isaacar. ¿También? Isaacar también es hijo de Lea, ¿no? Gad, Dan. Después, en ese mismo capítulo vemos la lucha de Jacob con Dios. Buenísima parte, ¿no? Es que aquí es crucial. Ajá. O sea, en este punto de la vida, Jacob ya tiene, ¿qué? 9 hijos, ¿no? No, son 10. 10. Como 10, bro. Bro. 11. Solo falta Ben ya. José ya había nacido. Es más, tiene 12, bro. ¿Dónde está Dina? Sí. Dina, 12. Falta un chico. Ok, en este punto de la vida, Jacob ya tiene 11 hijos y una hija. Ajá. Entonces, pasa el momento, yo creo que más crucial en la vida ya personal de Jacob. Ya hay cierta madurez, ¿no? Se podría decir. Tiene su encuentro ya directamente con el Dios de su padre y de su abuelo. Y ya no es el padre, el Dios de su padre y de su abuelo, sino se convierte en su Dios. Exactamente. Entonces vemos esta batalla en capítulo 32, ahí si lo quieren leer, capítulo 32. Nada quiero aclarar que es bien interesante cómo su abuelo Abraham, su mejor amigo, y bueno, mejor amigo no, pero la escritura sí dice que Abraham era amigo de Dios. Me encanta que el encuentro con Jacob, el nieto ahora de Abraham, su encuentro se están agarrando es una lucha con Dios. Es una pelea. Es una pelea con Dios. Literal. Sí, literalmente. Pero bueno, ahí acaba en bendición. Ese encuentro y en bendición. Y lo increíble es que a partir de ahora podemos encontrar que ya no se le llama Jacob. No sé si les pasa que de repente leen la Biblia y hay un buen de nombres y se les va la onda de qué onda con quién y así. Yo antes cuando leía esta parte decía, bueno, ¿quién es Israel? Bueno, ¿quién es Jacob? O sea, era el mismo, pero pues como no entendía
bien, pero aquí vamos a cambiar. Dios le cambia el nombre a Jacob por Israel, el que pelea con Dios, ¿no? Y Jacob se significaba algo como usurpador, ¿no? Usurpador, Sí, ajá, justo, entonces, le cambia el nombre. Ahora es el que lucha con Dios Exacto. y vence. Y esto va a ser vital para ahorita la historia que lleguemos con Benjamín. Entonces Jacob Capítulo 34, violación de Dina. Esto ya lo vimos en un episodio acerca de la violación de Dina y lo que sucedió dentro de esto. Nos saltamos al capítulo 35 y empieza con Jacob llegando a Betel. Y nos vamos a saltar hasta el versículo número 9. Cuando viene, no es cierto, perdón, 16. hasta el versículo número 16, perdón, hasta el versículo número 16, donde dice la palabra de Dios, dice, una vez que salieron, no, espérame, antes de Raquel, ¿no? ¿Sí es ahí, va? Sí, en el verso 16 dice, una vez que salieron de Betel, Jacob y su clan avanzaron hacia Efrata, pero Raquel entró en trabajo de parto, mientras aún estaban lejos de allí, y sus dolores eran intensos. Luego de un parto muy difícil, la partera finalmente exclamó, no temas, tienes otro varón. Raquel estaba a punto de morir, pero con su último suspiro puso el nombre al niño Benoni, que significa hijo de mi tristeza. Sin embargo, el padre del niño lo llamó Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. Qué bonito. Interesante. Pues vemos el nacimiento del hijo menor de Israel, ya llamado Israel por Dios en este momento. Y estamos aquí representando hijos menores, Alan y yo. De hecho, los dos somos, ya lo habíamos dicho creo en un episodio, que somos hijos menores. Entonces, no sé, Alan, que nos puedas contar, te voy a contar tantito, y Kevin, que sabemos que es el que tiene clan completo, que nos cuente tantito, pero ¿qué puedes decir que como experiencia tú has tenido como hijo menor? Sí, pues de hecho yo me siento el protegido, pues el consentido, y creo que todos los hijos menores. De hecho, o sea, hay estudios, hay muchas páginas donde dicen que los menores normalmente son los que pues son los más protegidos, son justo los que más ayudan, no tan consentidos como decías hace rato, pero sí a los que más ayudan, a los que les echan la mano más, tal vez, y que incluso eligen carreras diferentes que a sus hermanos, tal vez incluso hasta carreras más artísticas, más no tanto de que tengan que ver con la mente, sino con el arte. Claro, sí, yo creo que igual en mi experiencia lo puedo decir. Creo que el ser hijo menor representa muy bien el que ya tienes el apoyo de tus padres. Ajá. Y también de tus hermanos más grandes, ¿no? Porque es lo que pasa con Benjamín, y lo vamos a ver en algún momento, cómo ya cometieron tantos errores los padres y con hermanos, y que fueron de uno en uno, y al último vemos que Raquel muere dando a luz a su hijo, con su último suspiro lo nombra, pero tiene todo el apoyo como que esta vez de la familia, ¿no? Y no es necesariamente que tengas que ser el consentido, porque incluso sabemos quién es el hijo favorito de Jacob en la historia, y lo veremos. Yo también lo decía en uno de los episodios, consideramos en mi casa, mi familia, su familia, que mi hermana de en medio es la consentida. Sin embargo, sí puedo decir que el más protegido, incluso por ella, siendo la favorita, he sido yo, ¿no? Como que el más cuidado, como que el más guiado, y a veces hasta eso hasta nos cataloga como el berrinchudo. ¿Alguna vez te aprovechaste de tu poder de consentido? No tanto como tú, porque siento que, como tú decías la otra vez, la diferencia de tu hermano más grande es creo que de unos 9, 10 años. 10 años. 10 años, pero de mi hermana mayor a mí es de 16. Entonces, sí me siento como un hijo menor, pero no con hermanos como tan pegados, y que yo me aprovechara de eso, porque más que nada mis hermanas tuvieron una función medio maternal conmigo. Ajá. Entonces, pues no lo veo así, pero sí me imagino que tú, por ejemplo, tú sí te llegaste a agandallar con tu carnal, me imagino. Sí, de hecho. Llegué a pensar que mi hermano me odiaba, pero no, ahorita tenemos una excelente relación y me gusta. Sí. Kevin, tú que tienes el clan, tu hermano menor de ahorita tiene 4 años. 4 años. Sí, está chiquito, pero sí, siempre son los hijos más gandallas, ¿no? Son muy manipuladores. ¿Crees? Sí, yo digo que sí. Bueno, es que aparte pues ya lo ves como el último, el más chiquito, ya no es como que a los que están más grandes los tengan.
El menos ¿Qué, bro? Los disciplinado. tengas que cuidar, ajá, tanto como al más pequeño. Oye, pero tú ves que, por ejemplo, el mayor, el que luego le sigue y el que luego, que creo que por ahí está la niña, ¿no? Ajá. Ves que sí hay así como que todos lo cuidan a él. Sí, ¿sientes? sí. Aunque les digo, puede llegar a ser más gandalla con todos. O sea, aunque lo cuiden, él busca la manera de joder a alguno de todos los hermanos de arriba y lo logra. Sí, yo creo Así que se puede, ¿no? yo creo que los hermanos de menores somos más bromistas. Sí. Oye, pero entonces a la chiquita, a la niña, no No es la consentida. Yo digo que sí es el más chiquito. No. Órale. Lo bueno del hijo único es que tiene todas. Ah, Es el más Sí, como que pasa por todas las consentido, facetas, lo el difícil más de haber llegado, berrinchudo, pero sí, también sí, sí, de haber sido el único. Ajá. Ok, ¿se dan cuenta cómo por eso decía que había una concordancia con la parte de Jacob, cambiándole el nombre de Dios de usurpador a El que lucha con el Dios que y lucha vence. con Dios y vence? Ahora, porque que te digan usurpador, o sea, que tu nombre significa así, pues, Sí. qué feo, ¿no? Y genera una identidad en ti de usurpador, justamente. Y en esta parte, pues, o sea, que te llamen el hijo de mi tristeza. ¿Qué onda, no? O sea, todavía de que tu mamá murió dándote luz. Sus últimas palabras fue: este es mi hijo de mi tristeza, y que toda la vida tuvieras que vivir así. Jacob sabe que es lo que lleve su nombre con un mal significado. Entonces, eso mismo lo pasa lo ve en su hijo al que su madre le dé este nombre, y saber que es llevar un nombre con un significado que no es padre, y él decide cambiarle el nombre. Ahora, hay algo bien interesante aquí con esto que estabas diciendo tú ahorita, porque sus primeros hijos también son dados a luz con un significado un poco cargado en su nombre. Ajá. Pero no es hasta que él tiene una conversión de su nombre que entiende que puede hacerlo por los demás. Porque al final, en los otros hijos, ¿quién cambia el nombre? La mamá. No lo cambia el padre, y el padre es la cabeza de familia. Claro. Y fue hasta que tuvo la revelación con Dios que tomó el lugar que le correspondía en la familia. Tú decías que justamente el que Jacob viera cómo su hijo estaba destinado a tener un nombre un poquito con un mal significado, medio triste, hijo de mi tristeza, y así dices, como que sientes que a lo mejor es toda esta parte de la empatía de Jacob como padre, decir, no, yo sé lo que es eso y no quiero que mi hijo lo viva. Sin embargo, también yo apunto a que cada uno de sus hijos, desde que empezó el primero, Rubén, Simeón, Leví, todos cargaron con un mal significado en su nombre. Tal vez así no como tal el hijo de mi tristeza, pero pues sí lo vimos alrededor de los capítulos, como cada hijo tenía una carga en su identidad desde el nombre que su madre le daba. Sí. Entonces, tú te preguntas, ¿por qué Jacob no hizo eso antes? Porque no es hasta que justamente Dios se revela contigo y te hace ver que esas cosas Él quiere transformarlas, y como ahora Jacob lo recibe y tiene un cambio de nombre que es de bendición, ahora con su último hijo, después de que lo tiene, sabe que un mal nombre no lo puede dejar así. Exacto. Y como padre ahora a él le corresponde cambiarlo por un nombre de bendición. Yo lo veo como, o sea, sí, está bien, pero pues ya sabía, en ese parto murió su esposa, o sea, su querida, su amada. Y pues ese nombre le recordaba esa parte también de su vida. O sea, yo digo que son las dos combinadas, tanto como su parte sentimental como esa parte que tuvo con el encuentro con el ángel. Que al final, aunque no le dejara el nombre que le puso su mamá, aunque él le hubiera cambiado el nombre, le recordaba el momento en el que murió su esposa. Sí, porque le cambia bueno, más bien yo me enfocaría en el significado, y es, uno significa hijo de mi tristeza y el otro significa hijo de mi mano derecha. De mi mano derecha. Ajá. Entonces uno dice, ¿qué prefiero recordar? Prefiero recordar a una persona que falleció tristemente o como algo alegre. Entonces Jacob elige como alguien que estuvo siempre a mi derecha, recordarla como su mano derecha, exacto, como su fiel compañera. Hijo de mi mano derecha, de mi amada, de quien, o sea, estuvo siempre a su lado. Exactamente. Sí. Prefiero recordarla así que como tristes. Creo que las dos son muy buenas, ¿no? Había escuchado de hecho una definición del por qué, pero creo que, como dice Alan, en un momento tan tremendo, principalmente el que nos da identidad es el Señor, eso lo sabemos.
pero cómo se hace todo el cambio de manera humana, de manera ahí, la emoción, todo esto, creo que encuentra varios significados del por qué es bueno el nombre de Benjamín. Benoni, ¿te imaginas? O sea, en algún momento una de las 12 tribus pudo haber sido Benoni. Pero fue el único que agarraron y le cambiaron es el único, ¿no? Es el único. Es el único. Tremendo. Y pues igual que todos los demás tuvieron una promesa. Benjamín también llega a tener una promesa, ¿no? Y la podemos encontrar en nuestro capítulo favorito de Génesis 49. Así es. Y el verso 27 dice: Benjamín es un lobo rapaz que devora a sus enemigos por la mañana y reparte su botín por la noche. Me encanta que siempre hacen estas comparaciones con animales, ¿no? O sea, vemos una serpiente, un caballo, un burro. Ahorita estamos viendo aquí un lobo. Entonces, ¿qué podemos decir de esta promesa dada a Benjamín? Me recuerda mucho un hermano menor, que justamente es Alan. Ahorita que estaba leyendo la profecía, los lobos son seres salvajes, ¿no? Siento que tal vez Benjamín podía tener un carácter medio explosivo, quizá porque como más protegido y más consentidos y más permisivos los padres con nosotros, a lo mejor si sus otros hermanos en algún momento querían ser más explosivos o así, pues luego tenían a su papá y a su mamá de cállate los hocico, ¿no? Vuelves a hablar. Y como a Alan le dieron más ese chance de ser así y de que él fastidiara por ser chiquito a sus hermanos mayores y no se le pudiera hacer nada al nene, pues puede llegar a ser esta parte justamente explosiva. Devoraba por la mañana. Pero al mismo tiempo he visto que Alan, lo que son sus posesiones, ya a ser muy generoso con su familia. Y entonces es como reparte el botín por la tarde. Reparte el botín por la tarde, exactamente. Sí. Entonces no sé, o sea, como que si en la mañana iba a la escuela. Ajá. Y casi le clavaba un lápiz a un niño. Ajá. Llegaba con dulces. Y ahí para todos. Y repartía el botín. Exactamente. No pregunten de dónde. Ajá, sí. Me acordé ahorita de una historia que estabas diciendo. Esto lo hice con uno de mis primos. Y se la he contado a mis sobrinos. Ahorita que decías un lobo rapaz es ladrón. O sea, el significado de rapaz es alguien que roba, un ladrón. Ajá. Okay. Entonces, en la primaria, no voy a decir el nombre de la primaria. La verde con azul. La verdad, con uno de mis primos robaba lonches. Pero no porque no nos pusieran dinero para algo. Ajá, exactamente. Entonces imagínate, se jugaban canicas, tazos, Yu-Gi-Oh, así. Trompos. Veíamos un lunch que estaba así completito, el sándwich, el frutzi, la manzana y el postrecito. Y yo me ponía enfrente del del lunch, y los veía así como de qué gran tiro, no. Y así según yo hablaba, mientras mi primo llegaba por atrás, se iba así y ya nos íbamos. Y ya nos repartíamos el sándwich, el fruit. El botín. No estoy orgulloso de eso. Ya te arrepentiste, ¿verdad? Claro. También puede ser una característica, porque los lobos nunca andan solos, siempre andan en manada. Exactamente, un lobo siempre está. Por eso ahí te dice que reparte sus bienes. Oh. Sí, los Oye, lobos siempre están en manada. pero ustedes no aplicaron esa también en la primaria o en la no de lunch. Yo no robaba el lunch, yo robaba las tarjetas de Yu-Gi-Oh que llevaban los otros chavos. O sea, mientras estaban jugando, yo me ponía hacia atrás como de qué tiro, y de repente adiós. Yo nunca robé. Yo las canicas cuando estaba haciendo es que tú eres perfecto, amigo, recuérdalo. Cuando estaban jugando y que se les iba la canica, la pisaba así, ¿no? ¿Quién sabe dónde está? Una vez llegué temprano a la escuela, me llevó mi mamá muy temprano y estaban vendiendo ahí, ya ven que en la mañana se venden pues tamales, atole y así. Entonces me compré mi torta de tamal y mi atole, y me acuerdo que esa vez estaba bien contento y decía, ahorita voy a echar mi tamal. Así iba como en sexto de primaria y me lo robaron, bro. El tamal.
tamal? Sí, Fue la sí. No íbamos en la misma No, escuela, no íbamos en la pero... Era otro lobo. Era otro lobo. Y la maestra me dio chance de revisar mochilas y fue de, pues pasa de silla en silla y revisa era las mochilas. qué y así. pena. Pero, bro... Por un tamal, bro, ya se No, lo había no, comido ese, la bro. neta, sí, no, Revisa claro. tu intestino. Métele el dedo Ya para que no te vomite. ¿Tú crees que encontré algo? Claro, yo dije, Da ya se daño. lo tragaron, bro. Pero qué Pues mala onda, sí. porque de verdad fue de esas veces, o sea, de que Sí, te que- estás saborando sí, algo. que- No. Si estás viendo esto, de verdad, qué poca tienes. De una vez. Y el niño que se lo robó. Oye, sí, vamos a revisar mochilas. Perdóname si estabas jugando canicas o tazos y después ya no viste tu lunch. Bueno, y a mí perdóname si viste y tu mazo ya no estaba completo de Yu-Gi-Oh. Ah, Perdóname. si quieren. Aunque no tenemos, según yo, diálogo de Benjamín, sí vemos parte de su historia y vemos esta protección que él Sí, tenía de sus hermanos, ¿no? Totalmente. Y de su papá en algún momento cuando creía que uno de sus hijos ya no estaba, O sea, sí contándolo. sobreprotegieron a Benjamín. Oye, y luego Abraham diciendo, ya me mataron al primero y estoy en el jarete. Ahora, Abraham. Jacob, perdón, Jacob, discúlpeme. Otra vez. Jarete Y es como luego, estar en lo más. espérate, bro. Y luego Jacob diciendo, o sea, ya mataron al primero y yo estoy en el jarete. Se va el segundo, inclusive dice, ¿quieren que me muera? Que ya Sí. termine por morirme. Exacto. Cuando van a Egipto, pero ¿por qué van a Egipto? Esa es la pregunta, ¿por qué tienen que ir a Egipto? Y creo que debemos de hablar un poco del contexto de José para saber cómo es que llegaron a Claro, Egipto. Exactamente. Sí. O sea, imagínense que en Génesis, en algún momento, recuerden que querían matar a José, lo terminan vendiendo. José termina en Egipto como esclavo. Pasan muchísimas cosas que explicaremos, no en este capítulo, sino en el capítulo de José. Pero José se vuelve el mero mero de Egipto. Hay un tiempo de hambruna que predice José, por eso se vuelve el mero mero, porque predice ese tiempo de hambruna. Y toda esa tierra está sufriendo hambre, pero Egipto no, porque estaba siendo administrado por José justamente. Entonces muchas personas de varios lugares se enteran que Egipto sí tiene recursos y que incluso puede hasta repartir. Entonces vienen de muchos lados a Egipto a comprar grano más que nada. Y justo también se enteran los hermanos de José, los 12 hermanos se enteran, bueno, los 11 hermanos. Los 11, ¿no? Los 11, exacto. Los 11 hermanos se enteran de esto y dicen, pues si no vamos a Egipto, pues nos vamos a morir, pa. Se van los 10 hermanos, viajan, tratan de comprar este grano. José los reconoce, obviamente. Ellos no reconocen a José. Entonces José los empieza como a hacer preguntas de dónde vienen. Preguntas trampa. ¿De dónde vienen? ¿Qué onda con ustedes? Y así. Platícame de su familia. Su papá cómo está. ¿Tienen hermanos? No, que sí tenemos un hermano más. José les dice, no les creo. Y ellos dicen, no, neta, tenemos un hermano más. Es el hermano más chico y así. Y les dice, pues voy a encerrar a uno de ustedes entonces y no les voy a dejar comprar grano hasta que me traigan a su otro hermano, porque igual y son espías, son ladrones y no quiero tener yo problemas. Entonces ellos se regresan con el padre, con Jacob, Israel en ese momento, y le dicen, ¿qué crees? ¿Qué? ¿Qué crees que nos dijeron? ¿Se hay de comer o no? Que nos Y, vamos de hecho- a morir. De hecho, Y no de hambre. De hecho, se llevaron grano y José de todos puso plata, o sea, el dinero que con ellos habían pagado, José lo devolvió y todavía les metió más en los sacos. Entonces, cuando vacían los sacos y ven el dinero que les habían metido, dijeron, no, pues ya valimos. Ya fuimos. Ajá. Pero le dicen a su jefe, pues, ¿qué crees? Encerraron a Simeón. Ahí está, este brother. Que ya habíamos hablado de eso, ¿no? Que Simeón era el que se quedaba Sí, encerrado. sí, que tal vez pudo haber sido algo personal. Ajá. Sí. Gran teoría. Vayan a ver ese capítulo. Buenísimo, en el capítulo 2, ¿se dice? Capítulo 2. Y le dicen, y no nos van a dejar comprar grano o comprar comida hasta que no llevemos a José.
A Benjamín. Sí, cierto, a Benjamín. Hasta que no llevemos... A Benoni, dice Alan. Ya no se llama así. Hasta que no llevemos a Benjamín. Y pues el papá, por toda esta angustia de José, les dice, no, pues ¿cómo me van a hacer esto? O sea, no puede ser, uno de mis hijos ya se murió, el otro ya me lo dejaron encerrado allá, y ahora se quieren llevar a este para que se muera una vez más. No. Ahora sí se va a convertir en mi Benoni. Y hay algo muy interesante con Rubén, porque ellos sabían que si no compraban más comida, iban a morir, punto. Entonces Rubén le dice, mira, si yo cargo con toda esa culpa. Si algo le pasa a Benjamín, yo cargo con toda esa culpa. Aquí se ve la protección que tenían todos los hermanos. Y la primogenitura de Rubén como hermano mayor que decíamos desde el primer capítulo, que es que carga con todo esto. Vayan a ver el primer capítulo. Yo dándole promoción a toda la serie. Le empieza a decir Rubén, si le pasa algo a Benjamín o si muere Benjamín por mi culpa, por nuestra culpa, yo me hago responsable de eso. Incluso puedes matar a mis 2 hijos. Rubén ya tenía familia. Dice, si algo le pasa a Benjamín o si se muere, tú puedes matar a mis hijos. O sea, cóbrate con ellos. Para que vean lo serio de esta situación, toda la seriedad de esta situación. Y el papá no termina accediendo en ese momento. Todavía esperan a que el grano que les dieron se acabara. Y les dijeron otra vez, papá, déjanos llevar a Benjamín. Si no, Simeón está allá, bro. O sea, ya aguantó. No. Ya se tardaron un poquito, Ya me olvidaron. No, porque aparte investigué y creo que el lapso de donde estaban a donde iban eran meses. O sea, era que tenían que caminar meses. O sea, imagínate, en lo que regresaron fueron 4 meses, pónganle. Y luego otros 4 y luego todavía se esperaron un lapso. O sea, que ya no regresaron. José, no sabía que era el José, no, entonces imagínate. El papá termina aceptando, Jacob termina aceptando, no, pues entonces que vaya Benjamín. Llega Benjamín con José, lo reconoce, hay un encuentro hermoso ahí. Y ahí se ve la protección que tiene tanto como su papá hacia Benjamín. Y tanto como los hermanos también. Y sobre todo también de José hacia Benjamín, porque hasta le dice, sírvanle más, denle más. Sí. Digo, ahí continúa la historia. Estamos bien limitados porque pues obviamente queremos darle lugar a José cuando le toque su capítulo, pero es que aquí es donde más Benjamín se relaciona como con sus hermanos y vemos una relación muy diferente, por ejemplo, hasta con el mismo José, que es vendido, y en el lado de Benjamín es protegido por todos, ¿no? Exacto. Recordamos que Benjamín es el hijo que deja esta blamada de Jacob, ¿no? Y me encanta que justamente ya en este capítulo que decías esto y que hacíamos el chiste de estarle dando promoción a otros capítulos, pero es que es bien interesante cómo ya llegando al final de la serie ya todo se empieza a relacionar, ya todo lo que parecía que como no tomaba forma, ¿no? Ya va conectando los hermanos, el hecho de que Simeón está allá, algo personal, todo esto, Rubén dando la cara como siempre como hijo primogénito, Benjamín siendo protegido como hijo menor, entonces pues de manera muy interesante. Sí, sin duda Benjamín es una escena muy bonita que creo que tenemos el privilegio de vivir los hermanos menores al ver la protección de nuestros padres y de nuestros hermanos mayores, ¿no? Y que como tú bien dices, o sea, hasta el mismo José se estaba agandallando con todos, pero como dice Alan, hay un momento en la Biblia en el que para ellos Benjamín ya representaba toda la esperanza. Es que a veces eso es el hijo menor, ¿no? Sí. Puede representar toda la esperanza de lo que puede ser para la familia y para las futuras generaciones. Como la regamos todos, la regó mamá, la regó papá, abuelos, tíos, la reguemos con los hermanos mayores, pero tú puedes ser quien dé un giro diferente. Y de alguna manera el hecho de que José le diera más a Benjamín no significaba que Benjamín se iba a quedar con todo lo que José le daba, porque finalmente iban a recolectar para una familia completa. Claro. O sea, pero simplemente su vida era de que representaba que José, o sea, hermano menor, pues le tengo que como que dar más en ese aspecto. Ya lo decíamos Alan y yo hace un momento, nos lleva hoy, yo no sé si a ti te ha pasado que en tu cumpleaños, por ejemplo, yo sí lo he vivido, ¿no? Recibes a lo mejor un regalo de tus padres, pero también ya recibes un regalo de tus hermanos mayores. Sí, claro. Algo que ellos nada más era como si bien les iba de sus padres, pero ¿qué otro hermano les iba a dar un regalo a ellos? Y a ti ya te toca una porción más grande, pero tú sabes como hermano menor que la padre de Benjamín es que reparte esta porción. Ahora, esto puede ser, el botín puede ser algo bueno
o el botín puede ser algo malo. ¿Por qué? Porque lo vemos en la tribu. Ah, ok, sí. Porque lo vemos en la tribu. O sea, la manera en la como la manada, como Benjamín ven este botín, puede ser de una manera en la carne, algo negativo, algo que aumenta el pecado, y en la parte en Cristo puede ser algo bueno. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia después de Benjamín? Sí, claro, porque el hecho de que tenga ese colmillo para devorar lo puede llevar a devorar, pero de una manera incorrecta. Claro. No de una manera para tal vez tomar el botín y ayudar a los demás, ¿no? Y lo podemos ver en Jueces capítulo 17, donde hay un levita y está su concubina. Y esta es una historia trágica, muy fuerte. Jueces 19. Y trágica en Jueces 19, que soy honesto, la primera vez que la leí dije, ¿neta esto viene en la Biblia? Pero vemos a estos dos personajes que la concubina se enoja con el levita, sale de la casa, se va con sus padres, el levita va tras ella, cuando llega tras ella se queda ahí con sus padres conversando, se la vuelve a llevar, pero pasan por una tierra que creo que era la tierra justamente de Benjamín, territorio de Benjamín, pero según costumbres judías, habla de que no podía, si alguien extranjero llegaba a una tierra, no podía quedarse sin un hogar. Entonces dice que va pasando un anciano, les dice, ¿tienen un lugar donde quedarse? No tenemos, pues vengan, quédense a mi casa. Pero ahora el que los invitaba a la casa también tenía el derecho, tenía la obligación más bien de protegerlos. Claro. Entonces vienen, de repente se deja caer todos los de Efraín en manada, de Benjamín en manada, justamente como le estabas viendo, como lobos que vivían en el territorio. Ajá. Unos vándalos, pues. Se enteran y entonces llaman a todo el pueblo y entonces llegan ahí y dicen, danos a los que estás hospedando para que tengamos relaciones sexuales con ellos. Piden al hombre. Piden al levita. O sea, era una maldad, ya una corrupción en su corazón y en su mente. Cabe aclarar que no era todo el pueblo, era un sector del pueblo que pero eran de Benjamín. Eran de Benjamín. Ajá. Y este señor que los arropó en su casa dice, bueno, pues no toquen a este hombre, sino que yo voy a dar a mi hija, que es virgen. Y entonces este hombre dice, no, voy a dar a mi esposa, y su esposa sale. La concubina avienta a la concubina. Avienta a la concubina, cierra la puerta, dice que pasa toda la noche. Obviamente en esta historia sabemos que es lo que pudo haber pasado ahí. Ocurre una tragedia fea. Amanece, abren la puerta y la esposa se desvanece. La concubina se desvanece. Entonces dice que agarran un burrito, se la lleva. El levita a su casa. Es algo muy fuerte. O sea, porque estos de la tribu de Benjamín no estaban parados, nada más diciendo, bro, pasa, bro. Échalo acá. No, o sea, estaban enojados, agresivos, exactamente. Como lobos. Porque no me explico por qué otra razón el levita avienta la concubina. Seguramente porque tal vez nos vamos a morir. Es que justamente cabe aclarar que el anciano, estos hombres de la tribu de Benjamín solicitan de una manera, como dice Alan, muy agresiva, de que saca a ese hombre, porque vamos a abusar de él. Entonces el anciano que los hospeda en su casa dice, por favor, no hagan algo tan atroz. Entonces suena feo, pero haber abusado de él todavía hubiera sido más atroz ante la cultura en ese momento. Vamos a aclarar, hoy en día es igual de atroz. La historia, de hecho, como decimos nosotros como jóvenes que hemos leído esta historia, pues se nos parece muy fuerte. Pero el levita decide arrojar a su esposa por la puerta, porque para la cultura hebrea, que haya sido con él hubiera sido más atroz. En su cultura de ellos, respetando sus costumbres, su ley de Dios a ellos y todo esto, ¿no? Entonces por eso decían aventar a la mujer. Sí, y cuando termina ven esta atrocidad y entonces se la lleva a su casa y dice que en ese momento él estaba enojado, frustrado. Y dice de qué manera puedo mostrar esta atrocidad a todo el pueblo de Israel, y dice que
cortó en 12 pedazos justamente a su esposa, y cada pedazo se lo mandó a una tribu diferente para poder ver esta atrocidad. Y esto desencadena una guerra civil que empiezan todas las tribus contra Benjamín. Y entonces primero pues sí, como estábamos hablando hace rato, gana la primera disputa, gana la segunda, pero ya en la tercera ya no gana. Y entonces inclusive todas las tribus dicen, ya nadie puede dar a su esposa a alguien de Benjamín. Ya ellos ya deben de estar apartados, ya no es por esta atrocidad tan grande. Y vemos ¿cómo decirlo? Este espacio oscuro en la historia de la tribu de Benjamín. ¿Cómo puede cambiar una bendición en algo que puede, o sea, como esto pudo ser algo atroz, que no lo tomó para bien esta bendición, sino que su carácter, o el carácter de él, se fue hacia toda la tribu y fue utilizado de una manera incorrecta. Y si vemos la profecía de esta manera, como de comparte el botín, o sea, estas personas de la tribu de Benjamín hicieron este acto atroz toda la noche en conjunto. Como lobos. Como lobos. En manada. Compartiendo un botín de esta manera, pero en una manera en la que lo que hicieron fue un pecado totalmente fuertísimo, que como tú dices desata una guerra civil, y tarde o temprano después en la tercera batalla pues es en contra, porque son muchos los hombres de la tribu de Benjamín que terminan asesinando. De hecho Judá va al frente, la tribu de Judá va al frente y es quien los termina de acabar, ¿no? Sí, claro. Entonces bien interesante, porque volvemos a lo mismo. La tribu de Benjamín tiene un nombre muy importante en la escritura, en la Biblia. Suena mucho con personajes muy interesantes. Después de Jueces, que Jueces es un gran libro, lo hemos hablado también aquí, lo recomendamos mucho, léanlo. Después de Jueces, el pueblo de Israel empieza a crecer como nación, y en algún momento reclaman a los profetas de Dios. De hecho, al profeta Samuel reclaman como de, danos un rey, le pedimos a Dios que nos dé un rey, porque queremos ser como todas las naciones. Queremos tener un rey, un líder al frente de nosotros. Y es bien curioso que si leemos ahí en 1 Samuel 9, es un hombre precisamente de la tribu de Benjamín, primer rey, quien Dios escoge como primer rey de Israel. Qué raro, ¿no? Qué curioso que de la tribu más pequeña se escogiera el rey, ¿no? Para gobernar toda una nación. Exactamente. Del hijo menor. Del hijo menor viene el elegido para poder llevar ese papel que querían los israelitas, un rey. Nos situamos aquí en 1 Samuel 9. Rápido voy a dar la lectura. Había un hombre rico e influyente llamado Cis, de la tribu de Benjamín, que era el padre de Saúl. Su hijo era Saúl, y dice que era el hombre más apuesto en Israel, y era tan alto que los demás apenas le llegaban a los hombros. Entonces, pues para no darle tanto pie a esto, sabemos que algunos de ustedes que ven este podcast, que lo escuchan, saben y conocen un poquito de la historia del rey Saúl, pero para no darle bastante vuelta, el rey Saúl de la tribu de Benjamín es el primer rey de Israel. Es al final de cuentas quien Dios le dice úngelo. El pueblo pone, y al final de cuentas empieza a ganar guerra contra los filisteos, empieza a levantarse, empieza a formar su ejército, luego en manada nuevamente, pero una vez más de manera carnal. Cuando no se actúa en los caminos de Dios, el botín se empieza a convertir en un acto atroz en contra de Dios. Y tal vez ya no vamos a ver una historia tan trágica como la que vimos en Jueces. Sin embargo, está Saúl al frente del pueblo de Israel la primera vez, y van a entrar en batalla. Pero antes tenían la indicación de ofrendar y quemar el sacrificio para el Señor. Entonces tenían que esperar al profeta Samuel, y Saúl empieza a ver que se espanta, porque empieza a ver que los otros se levantan en armas, ya están los filisteos preparados, ya están juntando a sus hombres, y Saúl está así como de, no está llegando este brother. No, entonces se retardó, ¿no? Toma la decisión él de hacer la ofrenda quemada. Y cuando Samuel llega le dice, ¿por qué no me esperaste? O sea, la indicación era esta y desobedeciste. Y dices que tú no llegabas, el otro pueblo ya estaba levantando nada más, y el pueblo me dijo, pues ya hay que hacerlo, ¿no? Entonces vuelve a compartir un botín que no se hace de la manera correcta. Y da la primera palabra, que es fuerte, del profeta Samuel, y le dice,
el Señor pudo haber establecido tu reino, pero por cuanto hiciste, te ha desechado, te quitará el reino, porque Él ya se ha buscado un hombre conforme a su propio corazón para que gobierne su pueblo. Le da más prioridad a la manada que... Exactamente. A Dios, ¿no? Y no nada más lo deja ahí, sino que después Dios le dice, vuelve a haber una batalla. Dios le dice, te daré la victoria, destruye todo. Saúl no destruye, sino vuelve a tomar un botín nuevamente. Se queda con lo mejor de las cabras, se queda con el rey de ellos vivo. Y nuevamente Samuel llega y le dice, pero ¿qué hiciste? O sea, cuando Dios te dice destruye todo y mata, es todo, ¿no? Entonces, vemos que en el contexto no tanto es, si lo comparamos con la historia de Jueces, no es de matar o no matar, sino es en qué contexto estás haciendo y llevando a cabo la obediencia de Dios, ¿no? Y creo que como hijos menores muchas veces, no sé si Alan y yo hemos hablado y compartimos este pensamiento, a veces se nos hace tan fácil la vida. O sea, creo que nuestros hermanos mayores pasan por procesos en los que la vida les enseña más, que hay que esforzarse por las cosas, que hay que hacerlas bien, y a nosotros a veces como hermanos menores explosivos y berrinchudos queremos hacer las cosas como... Somos los más rebeldes. Exactamente, queremos hacer las cosas como se nos da la gana. Ya después un hermano nuestro como Samuel diciendo, cuando mi papá dice esto, es esto. Ajá, exactamente. Entonces alguien tiene que llegar como que a estabilizarnos, pero el punto de esta historia es cómo la tribu de Benjamín, cómo los personajes sobresalientes de la tribu de Benjamín están actuando en manada, están actuando en favor, pero como berrinchudos, ¿no? Y no sé hasta este momento, pues, qué piensen y qué consideramos, pues de esta tribu, ¿no? Hacia dónde llega, hacia dónde termina. Viendo todo este contexto ya que nos han dado ustedes de Jueces, de Primera de Samuel y así la historia, lo que contaba Alan, tú y Matus, pues sí, viendo ya cómo viene arrastrando todo esto de dar un botín malo la tribu de Benjamín, justamente podemos verlo reflejado en Saulo, que va camino a hacer algo malo, también dar un botín malo con Esteban, cuando como manada de lobos lo apedrean, ¿no? Que lo podemos ver así como en su profecía. A lo mejor ahí también iba a cometer un botín erróneo, pero después en su conversión de Saulo a Pablo, ahí es cuando podemos ver que ya empiezan a dar un botín bueno, que justamente Saulo significa lo mejor, lo mayor, pues sí, algo muy bueno. Lo más grande. Lo más grande, ajá. Y después, Pablo significa lo más pequeño. Que justamente podemos compararlo también con Jesús. Jesús siendo el mayor, estando en su trono, se decidió despojarse para poder venir aquí como el más pequeño a morir por nosotros, viéndonos como algo muy valioso. Y justamente en el contexto ahí en Hechos 9, pues sí, ya después cuando Pablo deja de ser Saulo, empieza a ser Pablo y quiere hacer las cosas buenas, ya nadie confía en él, todo el mundo se le esconde, nadie confía en él va compartiendo y todo el mundo, hasta llega un punto donde creo que dice que lo sacan de... No es hasta que Dios le dice, ajá, si es bueno. Ya, ¿no? Ajá, entonces justamente Pablo fue enviado para no estar con los mejores como al principio cuando era Saulo, él era celoso de la ley del Señor, por eso era que perseguía a los cristianos. Y justamente si lo vemos con la profecía, decía, creo que la profecía que él mataba o algo así en la mañana a sus enemigos. Era un lobo rapaz. Justo, si lo comparamos con eso, él buscaba antes siendo Saulo hacerle daño a los cristianos y después viene y dice que da un botín por las tardes y ahí es cuando se convierte en Pablo y entonces empieza a compartir la palabra de Dios tal y como es. Un buen botín. Sí. O sea, lo feroz sería entonces cuando ataca a Esteban, ¿no? Ajá, cuando sí. era malo, cuando perseguía a los cristianos y después siendo Pablo se convierte dando un buen botín. Y el botín yo creo que serían ahora las 13 cartas paulinas, ¿no? Que tenemos después de los ¿Cómo compartes? Ajá, la mayor parte del Nuevo Testamento está escrito por Pablo. Como lo que había en su corazón. Hay algo bien interesante botín, ¿no? Detrás de lo que dice Kevin, que justamente Saulo había grandeza en su nombre. De hecho es el único de los apóstoles, los 12, y bueno, él que se ve a sí mismo como un abortivo, que sí se prepara en la ley judía, que sí incluso viene en una de las cartas con qué rabino estudió y todo esto. Entonces tú piensas así como, él va a ser así el que Jesús va a poner a predicarle a los judíos, al mero pueblo, porque él trae toda la preparación, y sin embargo es Dios
el que dice a los gentiles. Sí. Pero nos deja, como tú dices, tantas cartas que hoy para nosotros como gentiles justamente ha sido un botín y ha creado una comunidad, una manada, pero que comparte un buen botín, que en Cristo trae otra identidad. A mí me gustaría agregar algo que ahorita estaba pensando, y por ejemplo, Saulo, como que parece su nombre, ¿no? Ahí va. Y no sé por qué viene a mi mente esta parte está en 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 45, y justamente lo escribe Pablo, y dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el poster Adán, espíritu vivificante. Y en otra palabra dice que el primer Adán no lo logró, pecó. Y el segundo Adán vino a esta tierra, se hizo hombre y no pecó. Y nos dio ahora sí que nos dio la vida eterna. Y creo que lo mismo pasa ahorita con esta parte de Benjamín, ¿no? Saúl, la tierra todo el pueblo de Benjamín no lo logró. Viene ahora Pablo, tal vez esta parte de Pablo, y él, tal vez su vida empieza mal, pero después el Señor tiene una conversión con Cristo y termina excelente, predicando el excelente. Yo creo que hay algo bien interesante, y es, como hijos menores, yo lo he vivido. No sé si Alan también, pero muchas veces sacan nuestros hermanos más grandes y nuestros padres esta parte como de justo la regamos todos tal vez en el pasado, pero en ti queremos depositar que tú seas el más grande, ¿no? Y a veces esto nos puede llevar a actuar mal, porque hay tanta expectativa justamente también, así como hay su expectativa del hermano mayor, hay su expectativa del hermano menor, y es como de ya todos la regamos y tú puedes llegar a ser la esperanza como que de la familia, ¿no? Y esto, y toda esta protección y todo esto muchas veces sí nos da las herramientas correctas para poder hacerlo, pero creo que nos sosegamos justamente y nos llenamos nada más de esa protección y de esa expectativa de grandeza, y nos olvidamos que ser en los menores tiene su valor y su propósito más grande todavía. Entonces, yo creo que no era que decirle a Benjamín, decirle a los de jueces, decirle a Saulo, justamente, fíjate qué interesante, Saulo significa grandeza, y Saúl era el hombre más grande en Israel, y no era esa grandeza la que Dios quería, sino era valorar lo pequeño que era Benjamín, valorar el ser menor para que los demás pudieran cubrirlo, así como pues justamente Dios busca hacerlo con nosotros. No es que quiera que seamos mayores, de hecho el primer personaje que peca en la escritura es por querer ser más grande y no valorar que había uno más grande que él que cuidaba de él. Tu primo Satanás, pues es que justo ahí en la historia de Hechos 9 justamente le dice, cuando Dios le habla a Ananías y le dice que vaya a ver a Saulo, no, le dice, Señor, pero he escuchado de todo lo que le hacen los que... ¡Zafo! Y ahí es cuando... ¿Hay otro Dios? ahí justamente Dios le dice, quiero enseñarle todo lo que debe de sufrir si quiere seguirme. Ahí nació el meme, ¿no? De, ya Dios, ¿por qué me mandas? ¿Cómo es? Del guerrero. Ya me cansé de ser tu mejor guerrero. Y Pablo estaba ciego en ese momento, todavía le tenía el miedo. Llega y le dice, hermano Saulo, bien paniqueado. Oye, hermano Saulo. No veo a Ananías, cálmate. No te voy a hacer Quítame nada. las hojuelas de los ojos. Pero sí es bien interesante cómo lo que Dios sabe, algo que me gustaría dejarle a los hermanos menores es, Dios no espera grandeza de nosotros. Dios no espera esa parte, o sea, a veces siendo los pequeños, la familia espera que seamos los más grandes. Y Dios no espera que seamos grandes. Dios espera que en ser menores, en ser pequeños, que seamos fieles, podamos ser fieles, exactamente. Sí. A mí me gusta mucho que esta historia es una historia de misericordia, ¿no? De gracia, de bondad de Dios. De cómo en medio de tanta equivocación y de tanta oscuridad, el Señor puede cambiar nuestro nombre. Y ahorita estaba leyendo algo que en verdad conecta mucho la profecía con Jesús. Primero dice que Benjamín es un lobo rapaz. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, caminó en la tierra, hizo sus discípulos y predicaba en diferentes lugares, iba en manada, como un lobo. Después dice que devora a sus enemigos en la mañana. Jesús, a la hora de su muerte, de su crucifixión, es en la mañana.
a las 9 de la mañana. Después investigué a qué hora fue la hora de su resurrección y fue por la tarde, al atardecer. Que ya era domingo. Que ya era en la domingo cultura en la judía. ajá, y dice, y reparte su botín por la tarde. Jesús muere por nosotros. O sea, en la mañana vence, devora al enemigo que es el diablo. Y por la tarde reparte su botín a todos nosotros por medio de su resurrección. Así es. Entonces, ¿cómo es que cada uno lo decíamos la otra vez, ¿no? ¿Cómo es que en Jesús podemos ver cumplidas todas las promesas que se hicieron en el Antiguo Testamento? Y como bien decía Kevin hace rato, de él despojándose de su gloria, de su grandeza, justamente como si haciéndose el menor, porque hasta le dicen, si eres quien dices ser, pues sálvate a ti mismo, ¿no? Pero él aceptando en ese momento y quitándose de su grandeza y haciéndose pequeño, o sea, quitando su parte Saulo y haciendo su parte Pablo, como tú dices, se cumple toda esta palabra en él, siempre es en él. Exacto, entonces todas las promesas, todo se cumple completamente en Jesús. En Jesús. Y bueno, hemos llegado al final de este episodio, estamos llegando al final de esta serie y queremos invitarlos a que por favor sigan con nosotros porque nos entusiasma mucho el haber concluido este episodio número 8 y que la siguiente semana ya empezaremos a hablar De José. de José, De Joseph. de Pepe. Padre. Entonces, Qué padre. Alan, ¿qué tranza contigo? Dinos Alan algo, ya tiene por sueño. Dios. Alan ya ¿Qué tiene pasó? Nuevamente son las 3 de la mañana. Nuevamente. Sí, es nuestro horario. Son las 3:08. Es la hora del diablo. pero Nos nosotros gusta repartir vamos para- el botín Exactamente, Claro. a esta hora. a esta hora, a las 3 de la mañana. Manu ya también ya no puede Sí, con su sí. vida. Manu ya repartió todo el botín que tenía. Ajá. La creatividad. Bueno, pues recuerden que también hay un programa que recomendamos que se llama Levántate y Resplandece, que es en nuestra iglesia. Estaremos dejando los links. Nos encontramos en las plataformas de De Spotify, aquí en YouTube y TikTok. Me Instagram. encanta. Instagram. Instagram. ¿Próximamente Facebook o no? Sí. Sí. Estaría padre, ¿no? Bueno, estamos trabajando en un nuevo logotipo. Por eso todavía no quiero crear un Facebook hasta que se tenga ese logotipo. Ok. Creo que ya es todo. Y pues Esperen bueno, los próximos episodios, ¿no? nos vemos la siguiente semana para un episodio más de Rompiendo el velo. Ya, Mimir, por favor. Estamos a Estuvo bueno.